Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Me van diciendo. ¿Se me ve bien? Sí, 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 está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me avisan que ya todo se ve bien, que los problemas técnicos no existen en este momento. Así que estamos listos para empezar. Ante todo, agradecerles su tiempo, que estén el día de hoy acá, escuchando este webinar. Yo estoy muy contento que el banco me haya dado la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, de haber recibido esta invitación, para hablar de un tema que a mí me gusta un montón, que es un tema relacionado a las finanzas personales. ¿De acuerdo? Estamos entonces nosotros, todos, empezando el año. Y empezar el año seguramente es momento para muchos de nosotros de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, ¿no? De querer hacer cosas de una manera distinta y de una manera mejor. El 2021 tiene y va a ser, tiene que ser, mejor que el 2020. Eso de todas maneras. Todos vamos a remar para que sea así en nuestra situación particular y también para nuestro país. Y en línea de eso, ¿no? Esta es la época del año donde nos empezamos a trazar nuevos objetivos, nuevas metas. La campeona, la que todos quieren hacer. Hoy 2021, en enero, empiezo la dieta. Seguramente muchos están en eso. O de repente quieres tener hábitos más sanos, quieres ejercitarte, quieres hacer múltiples cosas en mejoría de tu calidad de vida, de los tuyos, ¿no es cierto? Y de manera personal. Y seguramente una de ellas, muy importante, y la que vamos a tratar el día de hoy, es acerca de nuestras finanzas personales, ¿no? ¿A quién no le gustaría sentir que tiene control sobre su dinero? Que yo estoy teniendo mi plata, que sé manejar mi plata, que tengo un control, que siento que estoy generando prosperidad y creciendo con mi dinero. Entonces, el taller del día de hoy se va a tratar justamente de eso, de cómo a través de herramientas prácticas vamos a poder lograr, como dice el título de la presentación que están viendo en ese momento, tener salud financiera, lograr esa ansiada salud financiera. Entonces, sin más, vamos a empezar. Rápidamente voy a pasar presentándome para que sepan quién les va a estar hablando esta noche. Mi nombre es Luis, yo tengo casi 10 años ya trabajando en el Banco Interbank, siempre he estado acá. Mis primeros 5 años los pasé trabajando en la banca comercial, en el área de banca empresa, banca corporativa, y luego de regresar a hacer mi maestría, empecé en el área de todo lo que tiene que ver con la estructuración financiera, en un área que se llama financiamientos estructurados, y actualmente en el área de finanzas corporativas. Y si bien mi experiencia está ligada al análisis y al tratamiento con empresas y grandes corporaciones, les puedo decir que seguramente los lineamientos que las empresas y las grandes corporaciones siguen para lograr prosperidad y salud financiera en ellas mismas no son tan diferentes a los que las personas podemos seguir, ¿no? A través del orden, de la disciplina y demás, para lograr esta tan ansiada salud financiera. Entonces, ahí como les decía, yo también me fui un tiempo a estudiar, estuve por Canadá y Holanda haciendo una maestría, y además de eso, hace un par de años enseño en una universidad un programa de dirección financiera para alumnos que están terminando la universidad. Básicamente les enseño a cómo tomar decisiones financieras acertadas en las empresas en donde ellos vayan a trabajar o también en emprendimientos que ellos mismos vayan a poner. Entonces, sin más, vamos a empezar con lo que le tengo preparado para el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas para un poquitín romper el hielo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacernos algunas preguntas y ahí ustedes van comentando por el chat a ver si les ha pasado o de repente tienen otras que en relación a sus finanzas personales les rondan por la cabeza de vez en cuando, ¿no? ¿Y a quién no le ha pasado? A mí me pasa de vez en cuando que el sueldo llega el 15, ¿cierto? El sueldo llega el 30 y de repente mágicamente, como si nosotros tuviéramos algún tipo de superpoder, como si fuésemos magos, la plata entra y la plata sale, ¡bum!, desaparece. Y nosotros decimos, oye, ¿qué ha pasado con mi dinero? ¿Cómo es que yo gano algo y de repente mágicamente ya se fue? O llega la gratis y ¡boom!, se va la gratis. ¿No es cierto? No encontramos la explicación muchas veces, pero sucede eso. Y le da un poco a ello también, ¿no? Decimos, oye, si es que la plata entra y sale, es que yo, que soy inmortal, ustedes que son mortales, comunes y corrientes, ¿tendremos o podremos en algún momento ahorrar? ¿O eso es algo reservado para las personas que generan muchos ingresos o con conocimientos de inversiones, más que hacen finanzas y que han leído 500 libros acerca del tema? O si no, y nuevamente, ¿no? Es que solamente las personas de alto patrimonio son las que son capaces de ahorrar. O de repente se me pasa por la cabeza también, oye, ¿cómo podría hacer yo? ¿Qué herramientas o conocimiento necesitaría para poder lograr prosperidad, para tener un poco de dinero, para ahorrar un poco de dinero y hacer que ese dinero cada vez vaya creciendo y mi prosperidad, por lo tanto, vaya aumentando? Esas son preguntas que vamos a soltar en ese momento. Ustedes vayan poniendo sus comentarios ahí en la casilla de chat, a ver si les pasa eso, les ha pasado alguna vez.
Y vamos a ir tocándolos a lo largo de la presentación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a seguir rompiendo un poco el hielo. Y yo les voy a presentar a 3 personajes. Seguramente algunos conocerán a los 3, otros conocerán a 2, otros de repente conocen a uno de ellos. Pero yo se los voy a presentar y les voy a contar por qué los estoy trayendo acá, a colación, y cómo eso nos va a permitir entender un poco y romper ciertos paradigmas acerca de las finanzas personales. Esa chica que se llama ahí, que ven ahí, se llama Lindsay Lohan, el de arriba es un boxeador Mike Tyson, y el de abajo, yo creo que lo conocen todos, se llama Ronaldinho Gaúcho. Ellos tienen varias cosas en común, pero un par que voy a resaltar. Ellos, en el campo en el que se desenvuelven, son personas, o eran personas en su momento, bastante destacadas, muy solicitadas, eran buenos en lo que hacían, y como consecuencia de ello generaban muchos ingresos, tenían muchísimo dinero. Sin embargo, otra cosa que tienen en común ellos, pero con una connotación negativa, es que en algún momento de su vida se declararon en bancarrota, ¿no? Ese estado en el cual las personas dicen, oye, yo no puedo pagar las deudas que tengo, ¿no? Si te debo a ti, te debo a ti, te debo a ti, me presento en algún momento y te digo, ¿sabes qué? He entrado en bancarrota, no te puedo pagar. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo es que estas personas, con alto nivel de ingresos, de patrimonio y demás, pudiesen hacer las cosas tan, pero tan mal, que en algún momento le tuvieron que decir a los demás que estaban quebrados? ¿De acuerdo? Y presento este caso para que empecemos a romper uno de los mitos que la gente tiene cuando hablamos de lograr prosperidad o de salud financiera. Y decimos, oye, no, yo, que soy una persona normal, común y corriente, no soy un boxeador famoso o un futbolista que ha jugado en el Barcelona, no voy a poder lograr esa salud financiera. Rompamos ese mito. Les acabo de mostrar con ejemplos concretos que la generación alta de ingresos no está necesariamente ligada a la salud financiera y a la prosperidad, sino que más bien, y como está el título ahí, muchas veces en el orden está la solución, está el camino a la salud financiera y a la prosperidad. Entonces, rompamos ese mito, y ahora que hemos roto un poco el hielo, sigamos avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es importante, cuando yo empiezo a hablarles, que ustedes sepan en qué van a invertir algo que es sumamente importante para ustedes, que es su tiempo. ¿No? Vamos a estar los siguientes minutos, 60 minutos, de repente algo por ahí, compartiendo ustedes y yo, ¿no es cierto?, cierto tipo de conocimiento que yo les voy a tratar de transmitir. Entonces, ¿qué cosa o qué es la promesa que yo les doy de lo que ustedes deberían poder llevarse de esta charla? ¿No? Como dice el título ahí, lo que yo pretendo el día de hoy es poder darles herramientas prácticas. Y repito y reitero, herramientas prácticas. Esto no es un webinar que busque darles un conocimiento teórico, ¿no es cierto?, que nos haga filosofar de la vida, de lo que está pasando con la calidad y demás. No, estas son herramientas prácticas, aplicativas a la solución y al contexto de cada uno de nosotros, en nuestra situación particular, ¿no es cierto? Y en línea de eso, en este momento va a aparecer ahí en la casilla de chat que están viendo, un link para que ustedes puedan acceder a ese link. Van a tener que poner ahí sus datos, esto es obviamente de manera opcional, y si desean pueden recibir un documento que les va a dar en Excel, que va a tener 2 funcionalidades. ¿Ya? Va a ser un documento en Excel que tiene 2 viñetas, y que una de ellas les va a servir como una especie de plantilla para que ustedes puedan organizar su presupuesto personal, que es algo que vamos a tocar más adelante en la presentación. Y otra de las viñetas que tiene este archivo en Excel es un generador o un simulador de un cronograma de préstamo, ¿no? Ustedes dicen, oye, yo no sé, quiero pedirle por ahí un préstamo a un banco o una caja, pero si le pido un monto a un plazo con una tasa, no tengo idea cómo voy a calcular la cuota, que es algo que yo necesito saber para ver si voy a poder afrontar o no esa cuota, y por lo tanto hace sentido o no pedir ese préstamo que tengo en la cabeza. Entonces, redondeando, ustedes el día de hoy están acá y lo que espero que se lleven de esta presentación cuando acabe son herramientas prácticas, aplicativas a cada una de sus propias y particulares realidades, ¿no es cierto?, para que de esa forma, y utilizando esas herramientas prácticas, puedan lograr esta tan ansiada salud financiera. ¿De acuerdo? Ok, entonces, sin más, sabemos que hablamos de salud financiera, salud financiera, salud financiera. Entonces, todos se están preguntando en este momento, ¿ya salud financiera? ¿Tiene de salud? ¿Tiene de financiera? Las palabras por separado significan algo, pero conjuntamente, ¿qué significan? Vamos a entenderlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué cosa es salud financiera, cómo se come, cómo se descubre, quién lo inventó, ¿no es cierto? Y miren esto acá. Dice ahí, ¿qué cosa es salud financiera? Yo definiría salud financiera, como esos bullets que ven ahí, como la capacidad que tiene una persona de hacer 2 cosas, 2 superpoderes. Pero mentira,
no son para nada superpoderes, porque no es algo que solamente Superman o Batman, o alguien que sabe mucho de finanzas o de economía, sepa cómo hacer. No, vean qué cosa dice ahí. Son dos habilidades que tiene una persona. La primera es que una persona que puede decir que tiene salud financiera posee una claridad y un control absoluto sobre los gastos que tiene. A una persona que tiene salud financiera, tú la llamas en este momento, le marcas el teléfono y le dices, oye, recítame los gastos que tú haces mensualmente, cual poesía. Y la persona, cual poesía, te puede decir exactamente en qué gasta su dinero. No le pasa eso de que, oye, me llega la plata y se me da la plata mágicamente, no. Si se le va la plata, pues sabe exactamente en dónde se le va la plata. Y tiene asignado un monto, ¿cierto?, específico para cada uno de los conceptos en los que tiene que gastar. Entonces, esa es la primera habilidad de una persona que tiene salud financiera. Y si nosotros en este momento sentimos que no tenemos control sobre en qué se va nuestro dinero, entonces todavía no estamos yendo por el camino de la salud financiera. Pero no se preocupen que hoy vamos a andar en eso. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo superpoder, pero ya saben que no tiene nada de superpoder, sino que simplemente es una habilidad que cualquiera de nosotros puede desarrollar, es que las personas que tienen salud financiera han desarrollado una habilidad, ¿no es cierto?, y una disciplina para el ahorro, ¿no? Han entendido la importancia, dice, oye, yo he entendido cuál es el concepto de ahorro y entiendo por qué esto es necesario e imprescindible para generar prosperidad en mi vida. Pero ahora, y dice ahí también, la persona que tiene salud financiera no solamente sabe ahorrar, sino que también sabe cómo invertir su dinero. Y esto, señores, es algo importantísimo. Y voy a construir un poco más en este punto. ¿Qué sucede si soy una persona que sí, pues ha desarrollado el hábito de ahorrar? Todos los meses puedo desarrollar, ¿no es cierto?, ese hábito, 300 soles, 300 soles, 300 soles durante 6 meses, y logro ahorrar. Tengo la capacidad de ahorrar. Pero luego, ese ahorro que yo tengo siempre está destinado al gasto. O sea, yo ahorro y me compro un iPhone nuevo. Ahorro y me compro el nuevo PlayStation. Ahorro y me compro 2 camisas nuevas. En mi mentalidad, el ahorro sirve para el gasto. El ahorro para el gasto. El ahorro para el gasto. ¿Qué va a pasar con esa persona? Yo se los digo. Una persona que solamente sabe ahorrar para gastar, lo que está haciendo es estar condenada al mismo nivel de prosperidad siempre. Porque gana un sueldo, paga sus gastos, ahorra un poco y se gasta la plata. Muy por el contrario, una persona que ahorra y entiende la importancia de ahorrar e invertir, lo que hace es que su patrimonio, sus activos, su prosperidad cada vez se hace más amplio, cada vez se hace más grande. Y se los pongo con un ejemplo que a mí me encanta siempre tocar, que es ahorrar para luego invertir en nuestra educación. Imagínense acá el caso, yo estoy seguro que acá muchos de los que están escuchando este webinar son emprendedores, ¿no? Personas que manejan sus propios negocios o generan sus propios ingresos. No les gusta trabajar para una empresa, sino que ellos mismos se la buscan y generan cómo hacer una empresa que les permita generar los ingresos para que ellos puedan subsistir. Si yo soy una persona de este tipo, un emprendedor, mi empresa genera una utilidad, yo ahorro esa utilidad y destino la utilidad para gastármela, pues estoy condenado a que mi empresa siempre maneje el mismo nivel de bonanza, ¿no es cierto? El mismo nivel de patrimonios. Muy por el contrario, el empresario que tiene el chip y ha interiorizado la importancia o la idea de ahorrar para luego invertir, sabrá que invertir, por ejemplo, en educarse a uno mismo, lo que hace es abrir posibilidades, oportunidades y conocimiento para que, por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa, me capacite y gane capacidades que luego van a permitir que esa empresa que yo poseo acceda a, por ejemplo, una nueva base de clientes o acceda a maneras de hacer los procesos más eficientes o de cierta forma genere más ingresos. Eso me permitió ahorrar e invertir en educación, porque la educación desbloqueó oportunidades que yo no sabía que existían. Y por lo tanto, esa empresa es más próspera y por lo tanto yo que soy dueño de esa empresa, seré más próspero con ella también. Importante entonces, y resumiendo, salud financiera, claridad y control sobre cada sol que yo gasto. Tengo clarísimo en qué se me da la plata. Y segundo concepto, sé que ahorrar es importante, he desarrollado el hábito, soy disciplinado para hacerlo, pero además entiendo la importancia de invertir. Eso es una persona que tiene salud financiera. Continuamos. Ahora,
Pregunta interesante, ¿no? Ya, ok, esto es salud financiera, pero en este momento estoy perdido en qué es, sé cómo se logra la salud financiera o no. O sea, ya sé lo que es la salud financiera. Es tener esta capacidad o esta habilidad de hacer estas dos cosas. Pero ahora, ¿cómo lo llevo del conocimiento a la práctica? ¿Cómo la logro? Pero antes de eso, me voy a sacar en este momento el sombrero que me había puesto al inicio de la presentación de su asesor financiero, ¿no? Que les da algunos tips de cómo manejar sus finanzas. Y me voy a poner el sombrero de su coach, de su motivador. ¿Y por qué no? ¿Qué cosa tiene que ver? Tiene que ver mucho. Les explico por qué. Trazarse la meta de lograr salud financiera es como muchas de las metas o objetivos que tenemos nosotros en la vida, ¿cierto? Puede que empecemos con un montón de gasolina totalmente enfocados en que queremos hacerlo, lo hacemos y de repente en el devenir del tiempo, por alguna razón que desconocemos, se apaga un poco esa llama que teníamos al inicio y nos olvidamos de la salud financiera, de su importancia y demás. Eso seguramente pasó porque al momento que seteamos el objetivo, no pusimos al costado el hecho de por qué lo estábamos haciendo, por qué, para qué o por quién lo estábamos haciendo. Cuando tenemos un objetivo poderoso, justamente mitigamos el hecho de que eso suceda. Si yo, por ejemplo, soy un joven de 20 años que estoy yendo a la universidad, he nacido en una situación particular, mis papás, les agradezco, me dieron cierto nivel de vida. Yo agradezco eso, pero quiero más en la vida. Quiero superarme, quiero acceder a nuevas oportunidades. Yo me quiero superar, ¿no? De hecho, deben haber jóvenes acá que dicen, oye, yo he venido a este mundo para trascender. Entonces, quiero lograr salud financiera este año porque de esa manera me voy a ordenar mis gastos y demás, ¿no es cierto? Y así voy a poder prosperar. Ese prosperar es mi objetivo poderoso. Es lo que me mantiene en el norte claro. Cuando yo quiero dejar de tener esa disciplina para manejar mis finanzas, ¿no es cierto? Me acuerdo de por qué lo estoy haciendo y eso me mantiene motivado y justamente me ayuda a no abandonar. Retroalimenta la motivación que tengo que tener para cumplir cualquier objetivo que me trace en la vida, en este caso, el de lograr salud financiera. ¿De acuerdo? Ahora, me saco solamente ahora, por un momento, nuevamente, el sombrero de coach y me vuelvo a poner el sombrero de su asesor financiero para hablar de salud financiera el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar de lo que estábamos hablando, ¿no? Conceptualmente, de qué cosa es, de por qué lo estamos haciendo, de para qué lo estamos haciendo, a llevarlo a la acción. ¿De acuerdo? Voy a llevar esto que yo sé que tengo que hacer, pero a accionarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué son o cuáles son esas actividades que en este momento cada uno de nosotros puede empezar a hacer mientras escucha esta presentación o luego de que hayan escuchado esta presentación para apuntar a tener esa salud financiera? ¿De acuerdo? Ahora, ustedes ven ahí, hay una frase de un señor que se llama Abraham Lincoln, que fue el presidente número 16 de los Estados Unidos y que entre muchas de las cosas relevantes que hizo, él empezó el proceso de abolición de esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Entre las otras muchas cosas importantes que hizo. Y él tenía una frase que aplica bastante para lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y dice así: dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Ustedes se están preguntando, ¿ya? ¿Y esto qué tiene que ver con la salud financiera, con el plan, ¿no? De lo que decía la diapositiva anterior. Tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué está buscando decirnos esta frase? ¿No? Lo que Abraham Lincoln estaba tratando de expresar es que para lograr un objetivo, en este caso, tirarse un árbol abajo, él se iba a tomar un tiempo extenso en pensar en cómo lo iba a hacer. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo se traduce eso a un orden financiero? ¿A través de qué? Presupuesto. Presupuesto es justamente esa herramienta aplicativa, ¿no es cierto?, que debemos tener todos nosotros para empezar a ordenarnos. Primer paso, presupuesto. Y puede sonar obvio, ¿no? A ver, vayan escribiendo ustedes ahí en el chat. Si alguno de ustedes maneja un presupuesto, si yo les pregunto, si los llamo cualquiera de ustedes ahorita vía Facebook, le digo, a ver, enséñame tu presupuesto, ¿todos lo tienen? Por más obvio que suene, yo me miraría a pensar que no. En la experiencia que he tenido hablando de estos temas, haciendo encuestas con las personas, son muy pocos los casos en que tenemos un presupuesto detallado, ¿no es cierto? Tal vez si yo te pregunto, oye, sí, pues ¿cuánto pagas el celular? Probablemente todos lo sabemos. Pero un documento como tal que liste todos los conceptos en los cuales yo gasto mi dinero y en los cuales de repente voy a saber que voy a gastar eventualmente a lo largo de los meses, no muchos de nosotros lo manejamos. Y sin duda alguna es una herramienta fundamental para empezar a lograr este orden. Entonces, presupuesto, como dice ahí,
herramienta donde yo voy a basear, ¿no es cierto?, todos los ingresos y gastos que tengo de manera mensual. Más adelante vamos a entrar a detalle de cómo hacerlo. Este presupuesto, como dice, ¿no es cierto?, el concepto, tiene ingresos y tiene egresos, ¿de acuerdo? Los ingresos pueden dividirse, y esto nuevamente será dentro de la situación particular de cada uno, a los ingresos fijos y a los ingresos variables que vamos a tener. En el caso de ingresos fijos, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, mis ingresos fijos estarán compuestos por el sueldo que yo tengo, de manera quincenal, al final del mes también, y también estarán compuestos por, de repente, las gratificaciones, los bonos o las utilidades que yo pueda tener en algún momento del año. O de repente, no sé, uno tiene un ingreso por alquiler o algo que le cae de manera fija, eso que con gran, digamos, nivel de certeza yo siempre voy a esperar recibir de forma periódica. Y por otro lado están los ingresos variables, ¿no? De repente, si yo soy un emprendedor, mi compañía no tiene necesariamente contratos cerrados y sepa exactamente cuánto voy a vender en cada periodo, pero lo que sí voy a poder saber es con algún nivel de certeza cuánto debería ser, por ejemplo, el monto mínimo dependiendo del momento en el año en el que me encuentre. O si, por ejemplo, trabajo en un área de ventas, sabré que el monto de las comisiones y demás será un ingreso variable que tengo adicional a mi fijo. Entonces, esos serán conceptos o cantidades que, nuevamente, cada uno en su situación particular sabrá cuánto consignar, pero que debería ser de las primeras líneas que tiene mi presupuesto. Hoy no nos vamos a detener tanto en los ingresos, porque si bien hay cosas que podemos hacer sobre ellos y para cambiarlos, hoy vamos a enfocarnos más en eso, en los egresos. ¿De acuerdo? Los egresos deberían poder ser conceptos en los cuales tenemos mayor margen de acción, porque si bien hay cosas de las cuales yo no puedo, obviamente, prescindir, hay cosas que seguramente puedo controlar aún mejor. Entonces, de la misma manera que los egresos pueden ser de naturaleza fijo o variable, ¿no? Y los fijos son los que, de todas maneras, se tienen que presentar mes a mes. Son los que no me salgo de pagarlos, ¿no? O sea, el pago del alquiler van a venir y me lo van a cobrar, el recibo de la luz, del agua y demás, van a venir y me lo van a cobrar de todas maneras, así como la pensión del colegio, de la universidad que tenga que pagar. Entonces, esos son fijos, se presentan sí o sí, y tengo que estar clarísimo en cuánto o qué montos representan cada uno de ellos para poder consignarlos en mi presupuesto. Están también los egresos variables. Ahora, los egresos variables, si bien no necesariamente tengo una exactitud de cuáles van a ser a lo largo del mes, pues sí lo que puedo establecer es un monto tope, ¿no es cierto?, que yo voy a destinar a cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, dice ahí, entretenimiento, ¿no? Difícilmente yo me voy a parar a inicio del mes y voy a decir, oye, este mes yo me voy a entretener tanto, ¿no es cierto? Voy a salir con mis amigos 1, 2, 3 veces, voy a ir al cine, estamos hablando de una época sin COVID, obviamente, ¿no es cierto? Ahora no podemos hacer eso, pero en una época sin COVID, yo no podré decir, oye, sí, este mes saldré tantas veces, voy a ir al cine tantas veces, no, ni siquiera sé cuántas películas van a haber buenas, pero lo que sí puedo saber o debo hacer es qué monto le establezco como tope a este concepto. O sea, yo digo, ok, entretenerme, que incluye ir al cine, salir con mis amigos, salir a pasear, viajar y demás, no me puedo basar de 200 soles al mes. Entonces, voy gastando para ello, y en la medida que llegue a ese tope máximo que he establecido, pues me quedo ahí. Y si me tengo que entretener, lo vuelvo a hacer el próximo mes, cuando mi presupuesto me lo permita nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los egresos fijos y los egresos variables. Y ahora, yo les quiero presentar un concepto que para algunos será familiar, pero para otros no tanto, y que yo considero, y ahora les voy a demostrar con un ejemplo práctico, que pueden ser un cambio de vida, digamos, un cambio fundamental en cómo manejamos cada uno nuestras finanzas. Y son los denominados gastos hormiga. Y acá, yo los invito a que cada uno de ustedes, en su propia situación particular, ¿no es cierto?, vayan diciéndome, que tengan ahí, ¿no es cierto?, vayan escribiéndolo por el chat, cuáles son esos gastos hormigas que cada uno tenemos de manera personal. Pero ahora, ¿qué son? ¿A quién no le ha pasado que de repente está, ¿no es cierto?, trabajando en la oficina y por ahí en la tarde dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a relajar un poco las piernas, voy a perder un poco la tensión del trabajo y me voy a ir a comprar un café por ahí. Entonces voy a la cafetería, esa cafetería muy conocida que muchos acá conocen, y dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar un cafecito. Esos cafés que cuestan 10 soles, para mí es un exceso, pero bueno, hay gente que le gusta hacerlo. Y dices, oye, 10 soles me voy a gastar en un café, eso no pasa nada, ¿no? 10 soles no me van a hacer más rico ni me van a hacer más pobre.
Y es verdad, seguramente 10 soles no te van a hacer más rico ni más pobre. ¿O quién no le pasa que se levanta un poquito tarde, ¿no es cierto? Y debido a que se levanta un poquito tarde, ya tomando el metropolitano no llegas a la oficina y tienes que tomar un taxi? Son gastos que van sacando poquita plata de a poquitos. Tú no te vas dando cuenta, ¿no es cierto? Pero ahora les voy a mostrar en cómo en el largo plazo cambios ligeros pueden originar grandes cambios en nuestra prosperidad y en nuestra economía. Se lo voy a probar más adelante, ¿no? Ahora, cada uno podrá identificar cuáles son esos gastos hormigas que tiene, ¿no? De repente a ti te encanta comerte una Bembos todos los días y dices, oye, todos los días, ¿qué me va a hacer? Gastarme 20 soles, ¿no es cierto? En un globo, pido y es tan fácil, me llena anoche, todos los días me doy un gustito y pido, y en vez de cocinar en casa, me pido un delivery. Cada uno en su situación particular identificará en qué es que está gastando plata en ese momento que tal vez no debería gastar y que podría prescindir, porque a partir de ese ahorro y de esa disciplina se pueden lograr grandes cosas. Yo les voy a mostrar ahora cómo haciendo pequeños cambios en cómo gastan la plata el día de hoy van a poder lograr ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver primero el caso de Paolo. ¿De acuerdo? Paolo es una persona sociable. Él trabaja en San Isidro y todos los días, ¿no es cierto? Va a trabajar temprano en la mañana, esa es un poco su rutina. Y además de eso, él le gusta salir a comer con sus amigos, ¿no? Un par de veces él sale a comer a la calle. Cada vez que sale a comer con sus amigos, él se gasta un promedio de 30 soles. 30 soles a la semana, son 30 por 2, 60 soles que él normalmente está gastando. Ahora, este 2021 él dice, oye, ¿sabes qué? No lo voy a dejar de hacer, porque salir, ¿no es cierto?, a compartir, y esto obviamente es una época sin COVID, ahora ninguno de nosotros lo puede hacer, pero en una época sin COVID él hace eso 2 veces por semana, pero este 2021 dice, oye, no lo voy a dejar de hacer, pero lo voy a hacer una vez por semana en vez de 2. Entonces, antes se gastaba 30 por 2, 60. Ahora solamente se va a gastar 30 por una vez, 30. Y de esa forma va a ahorrar de 60 a 30 soles. Y ya tiene un primer concepto de ahorro que ahí se ve incluido. Luego, él 2 veces a la semana, en promedio, le da flojera tomar el metropolitano que utiliza todos los días para ir y para regresar del trabajo. Dice, oye, me da flojera, un poquitín de flojera, mejor voy a tomar un taxi. Cada vez que toma un taxi se gasta 15 soles. 15 por 2, 30 soles a la semana. Este 2021, él toma conciencia y dice, no más. Cero flojera, voy a empezar a ahorrar en ese concepto. Y por lo tanto, esos 30 soles que gastaba antes, no los gasta más. 30 soles más al ahorro. Por otro lado, él también, en promedio, 2 veces por la semana, sale un poquito tarde a hacer oficina. Ya no tiene tiempo de comer en la casa en vez de desayunar en casa. Y dice, oye, cuando llegue a la oficina en el kiosco que está antes, me compro un sándwich, me compro un jugo, y eso es en promedio 10 soles. Lo hace 2 veces a la semana, 10 por 2, 20. Pero nuevamente, este 2021 dice, no más, no voy a tener flojera, voy a hacer las cosas bien en la mañana, y por lo tanto voy a incluir 20 soles más a mi ahorro. ¿Sí? Cambios simples. Y finalmente, Paolo tiene, o es fan de tener las suscripciones a todo, ¿no? Tiene la suscripción a Netflix, a Amazon Prime, a Disney, las tiene a todas. Entonces, este año dice, oye, ¿sabes qué? Yo para qué necesito el Prime de Globo Prime, el de Rappi Prime, no los voy a necesitar. Entonces, va a agarrar uno de ellos, uno que cuesta 40 soles al mes, y va a decir, me voy a desafiliar. Entonces, se gastaba 40 soles al mes, y como estamos haciendo acá cálculos semanales, al cancelar esto todas las semanas va a generar un ahorro de 10 soles. Entonces, en estos 4 conceptos que acabamos de listar, y prepárense porque acá viene y empieza a venir lo interesante, él empieza a generar un ahorro por semana de 90 soles. Y recalco acá los cambios que él está haciendo. Acá nos le está pidiendo a Paolo que obtenga un superpoder imposible de alcanzar, ¿no es cierto? Que tenga que estudiar 5 años, leer 80 libros o correr una maratón de 42 kilómetros para poder hacer estos pequeños cambios. Son pequeños cambios, porque los gastos hormigas son así. Son cosas pequeñas que pasan sostenidamente en el tiempo, que creemos que son inofensivos, pero que ahora yo les voy a mostrar cómo a lo largo del tiempo no tienen nada inofensivo, son bien ofensivos. ¿De acuerdo? Entonces, en estos pequeños cambios, Paolo acaba de conseguir semanalmente 90 soles de ahorro a su bolsillo. Nada despreciable 90 soles. Es verdad que 90 soles no lo vuelve ni rico ni pobre, pero prepárense. Ahora tenemos el caso de María. María es su esposa. Y ella maneja una situación y un estilo de vida particular, ¿no? O parecido, digamos, a lo que tiene Paolo. También trabaja en una oficina, también le gusta salir a comer con sus amigas, lo hace 2 veces por semana, ahora lo va a empezar a hacer una vez, va a bajar 30 soles también.
Lo mismo con el taxi. Antes le daba flojera 2 veces a la semana tomar el metropolitano, tomaba taxi, ahora no lo va a hacer más, se va a ahorrar 30 soles a la semana también. Lo mismo con el desayuno en la oficina. Antes iba y desayunaba 2 veces por semana, un sándwich y un jugo, se gastaba 10 soles, lo hacía 2 veces a la semana, eso eran 20 soles en total. Este 2021 no lo va a hacer más, 20 soles de ahorro a la semana. Y finalmente, María siempre está inscrita en el gimnasio, pero se ha dado cuenta que se está mintiendo, ¿no? Como nos pasa a muchos. Dice, oye, tengo la suscripción desde el gimnasio siempre, la pago al día, pero voy nunca. Ella se ha dado cuenta de eso, sabe además que ahora los ejercicios todos están en YouTube y demás. Entonces, es un concepto que ha identificado, puede prescindir de, va a cancelar su suscripción al gimnasio y por lo tanto, si pagaba 120 soles mensuales en el gimnasio, por semana, estaba pagando 30 soles, lo va a cancelar y por lo tanto va a empezar a ahorrar 30 soles más. En estos pequeños cambios, y reitero, pequeños cambios, María está logrando por semana un ahorro de 110 soles. Nada despreciable también si tenemos en cuenta el cálculo que acabamos de hacer de Paolo, ¿no es cierto? Su esposo, y ellos juntos manejan una economía familiar. Y efectivamente, ellos manejan, como ven acá, una economía familiar y por lo tanto también hacen gastos de manera conjunta. Ellos el fin de semana están en la casa, el sábado y el domingo, y les da flojera cocinar. Quieren darse un gustito, ¿no? El sábado y el domingo dicen, ¿saben qué? Yo almuerzo con un delivery. Entonces, piden un delivery, cada vez que lo piden, son 50 soles, lo hacen 2 veces por semana, entonces en la semana actualmente se gastan 100 soles. Ellos toman un poco de conciencia y dicen, oye, en este 2021, ¿no? Yo tengo mi propósito, mi objetivo poderoso, y por lo tanto voy a empezar de hacer gastos que hacía antes, y este es uno de ellos. No lo van a dejar de hacer del todo, no se van a dejar de tomar un gustito una vez a la semana. Antes lo hacían 2 veces a la semana, 50 y 50, 100. Ahora lo van a hacer solamente el sábado. Y por lo tanto, solamente se van a gastar 50 soles. Consecuentemente, van a ahorrar 50 soles en ese concepto. Luego, además, ellos todas las semanas van al supermercado, ¿no es cierto? Y hacen sus compras. Ahora, yo les cuento un secreto. Los supermercados están hechos y su organización y distribución está dada para que nosotros compremos cosas que no necesitamos, ¿no? Lo que está de primera necesidad está al fondo del supermercado. Entonces nosotros cogemos nuestro carrito, ¿no es cierto? Bien inofensivo, parece ser todo, y bien intrépidos empezamos a pasear por el supermercado. Y no nos damos cuenta que la distribución del supermercado, ¿no es cierto?, en sí misma, está organizada de manera tal que nos invitan a comprar cosas que no necesitamos. Y cuando llegamos a los huevos, a la leche, al arroz, que eso sí necesitamos, ya hemos metido varias cosas que no eran indispensables de tener. Además de eso, muchas veces lo que hacemos nosotros es simplemente vemos lo que está ahí primero, ¿no es cierto?, en el anaquel y lo tomamos. No nos damos el tiempo de empezar a comparar. Oye, ¿esto cuánto pesa? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Qué otra marca tiene? No, esta es la marca que compro siempre, es lo más fácil. Mi cerebro no tiene que pensar, cojo esto primero. De repente había un producto de similar calidad, ¿no es cierto? Misma cantidad, pero menor precio. Entonces, Paolo y María se han dado cuenta de esto. Han dicho, oye, de las muchas cosas que yo puedo empezar a ahorrar, cuando vaya al supermercado voy a ser más consciente para comprar. Voy a comprar lo necesario, no voy a comprar nada que necesite y voy a ser más consciente al momento de ver qué cosa estoy comprando. Por ahí que puedo generar cierto ahorro. Ellos conservadoramente estiman que 30 soles a la semana es lo que pueden ahorrar por hacer estos pequeños cambios y este monto se va a incluir al ahorro que semanalmente ellos están consiguiendo. Entonces, en estos dos pequeños cambios, y reitero, pequeños cambios, porque así como los gastos hormigas son pequeños en sí mismos, los cambios que tenemos que hacer para salir de ellos son pequeños también. Entonces vemos acá que en estos dos conceptos que han identificado ellos se puede tener un ahorro por semana de 80 soles. 80 soles no me vuelve rico ni pobre, es verdad. Pero ahora empecemos a sumar los efectos de cada uno de ellos, ¿no es cierto? De lo que hacía solo Paolo, de lo que hacía solo María, y de que hacían, o de lo que hacen, los dos de manera conjunta cuando deciden ahorrar. Entonces tenemos 90 de él, 110 de ella y 80 de juntos, ¿cierto? Y eso suma una cifra nada despreciable de 280 soles a la semana. Y en verdad, bueno, 280 soles no es poca plata, pero realmente no me cambia la vida, ¿no? No es que 280 soles me vayan a hacer millonario ni pobre, es verdad. Pero ahora, así como los gastos hormigas, ¿no es cierto?, son inofensivos en el corto plazo, vamos a empezar a hacer números y vamos a empezar
a estos números que hacemos, cuando los ponemos a lo largo del tiempo y de los años, cómo pueden generar impactos sustanciales en nuestra vida. 280 soles a la semana es lo que ellos están logrando. ¿Cuántas semanas hay en un año? ¿Quién sabe? 52 semanas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo calculo esos 280 soles que ahorro a la semana en un año? Miren ahí, un monto ya nada despreciable de casi 15.000 soles que ellos podrían, en estos pequeños cambios que hacen, cuando lo hacen de manera disciplinada y ordenada y todas las semanas, lograr un monto muy importante, ¿no es cierto?, en el año. Ahora, yo cuando empecé hablando de ellos al inicio, ¿no es cierto?, les dije, oye, ¿saben qué? Vamos a hablar un poco de la situación particular que tienen ellos, por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Entonces les decía, oye, ellos acaban de tener un bebé, les preocupa poder darle una educación universitaria a su bebé cuando él cumpla 17 años, y yo les voy a mostrar y les voy a probar en este momento que con esos pequeños cambios que ellos están haciendo en su día a día, a lo largo de los años van a poder llegar a un monto tal que van a poder cumplir ese gran objetivo de la vida que tienen, ¿no? En la vida nosotros tenemos grandes objetivos. Ahí está nuestra primera casa, darle educación a los hijos, no sé, de repente conocer todo el mundo. Son objetivos que cada uno tiene de manera particular. Con la erradicación de estos pequeños gastos hormigas, pequeñitos como los ven, miren lo que sucede a lo largo del tiempo. Y acá vamos a tener un concepto que se llama interés compuesto. Pero espérense, no se asusten. No les voy a abrir una clase de teoría, intereses, nominales, no. Interés compuesto, entiéndanlo, como un concepto que se da sobre el dinero ahorrado. Y es una especie de bola de nieve. ¿Qué sucede? ¿Ven ustedes ahí que yo soy ordenado y todos los meses erradico los gastos hormigas y María y Paolo son capaces de mensualmente lograr un monto, anualmente otro monto, que yo voy ahorrando? Pongo ese monto, me creo una cuenta en Interbank y digo, esa cuenta la voy a llamar el ahorro universidad del hijito que tienen ellos en este momento. Lo hacen de manera sostenida durante el periodo que él está en el colegio, ese monto va ganando intereses, y el interés compuesto era eso, ¿no? Que yo gano intereses sobre un monto que cada vez es mayor, porque ahorro, gano intereses, lo pongo ahí. Y de repente ahorro otra vez y vuelvo a ganar intereses y lo dejo ahí. Como ven ahí, los intereses cada vez son mayores porque el monto sobre el que ahorro es mayor también. Eso es el interés compuesto. Entonces, la enseñanza del ejercicio que les acabo de hacer, como ven al final, ellos logran un monto a lo largo de los 17 años, mientras él crece y va al colegio, su hijo, que es más que suficiente, casi 280.000 soles, para pagar una educación universitaria de primera calidad en el Perú e inclusive en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Conclusión. Los gastos hormigas, tan inofensivos como parecen en un día a día, cuando empezamos a ponerlos en la perspectiva del tiempo y en el largo plazo, pueden generar cambios sustanciales y fundamentales en nuestra vida y permitirnos lograr esos grandes objetivos que todos tenemos. Cada uno ahora, en su situación particular, ¿no es cierto? Ese era el caso de Paolo y de María, pero cada uno, no sé, pues, yo por ejemplo tengo conocidos que les encanta tomar vino, por ejemplo. Y cada vez que se toman un vino, por fin de semana se gastan montos que no son menores. Yo los invito a que ellos, por ejemplo, si ese es el caso de cada uno de ustedes, se dé cuenta cuánto o qué pasaría si, en vez de comprarse 4 vinos por fin de semana, se compran 2. ¿Cuánto se ahorrarían? Multiplíquenlos por fin de semana, multiplíquenlos por 10 años y veamos qué cosa pueden alcanzar. Y así como ese, identifiquen otros gastos que ustedes estén teniendo, producto de falta de orden, de falta de disciplina, cómo se podría ahorrar, llévenlo eso a un periodo de tiempo y qué monto les podría dar. Estoy seguro que lo que van a hallar va a ser muy develador para muchos de ustedes. ¿De acuerdo? Continuamos entonces y cerramos el tema de los gastos hormigas, pero pónganse a pensar en ellos porque son y pueden ser fundamentales. Empezamos a hablar de presupuesto. Algunos ya tendrán la plantilla, ¿no es cierto? Estarán manejando sobre ella. Y el presupuesto, lo que va a tener, ¿no es cierto?, en una serie de conceptos, y ahora vamos a hacer un ejemplo aplicativo más adelante. Va a tener los ingresos, los egresos, y esa diferencia me va a dar un saldo. Ese saldo tiene 2 escenarios de ocurrencia, ¿no es cierto? Puede ser que ese escenario, el primero sea que el saldo es un monto en positivo, ¿no es cierto? Tenga un excedente, o puede ser también que tenga un faltante. Si yo tengo un excedente, lo que voy a hacer es destinarlo a 2 conceptos que ahora vamos a ahondar en ellos más adelante, no se preocupen. Uno que se llama el fondo de emergencia y otro que se llama el ahorro de nuestra meta priorizada. Y ahora vamos a hablar de eso,
¿De acuerdo? Vamos a hablar de los dos a detalle más adelante, no se preocupen. Pero si tengo un excedente, debería empezar a destinarlos a ellos. Y si por el contrario, esa diferencia entre ingresos y egresos me da un monto negativo, pues lo que tengo que hacer es empezar a tomar conciencia de ese presupuesto en la parte de egresos, en qué se está componiendo y cómo puedo empezar a ordenarme o a prescindir de alguno de ellos. Esto lo vamos a ver más adelante, como les digo, con un ejercicio práctico. Ahora, fondo de emergencia, un concepto que había tocado en la diapositiva anterior. Un concepto que seguramente para muchos hubiera sido muy valioso de tener en el 2020. El fondo de emergencia entendámoslo como un concepto o un monto que lo que hace es actuar como un colchoncito, ¿no es cierto? Para cuando la situación se ponga fea, cuando hubo una crisis económica, cuando esperemos Dios nunca más nos mande una pandemia, podamos hacer con ese colchoncito que teníamos frente a esa dificultad que no vimos venir, que no sabíamos que venía, pero que nos puso en aprietos, ¿no? Cuando yo pierdo la salud, cuando pierdo el trabajo, cuando la empresa quiebra, el tener un fondo de emergencia es fundamental para poder sobrellevar esa etapa de la mejor manera, con tranquilidad, sin tomar decisiones aceleradas, decisiones apuradas por la falta de dinero, ¿no es cierto? Ese fondo de emergencia me va a ayudar a eso. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso y ahora, más adelante, cuando hagamos el ejercicio aplicativo, vamos a ver qué monto de nuestro sueldo podríamos destinar justamente a ello. Y hablando de distribución, acá, y esto, será en la situación particular de cada uno un porcentaje que podrá ir moldeándose, ¿no? Yo, por ejemplo, es algo acá, algo que les recomiendo. Si yo gano como 100, ¿cierto? Destinemos el 50% a mis gastos fijos, destinemos un 10% a un fondo de emergencia, destinemos un 20% al ahorro de la meta priorizada, que es un concepto que vamos a tocar ahora más adelante, y un 20% a los gastos variables, ¿no? Que ya habíamos visto cuál es la naturaleza de cada uno de ellos. Entonces, antes de pasar, ¿no? Yo les había dicho al principio de la presentación que la salud financiera es esa capacidad o esos dos superpoderes que tiene una persona para lograr tener claridad y control absoluto sobre lo que gasta, que está muy ligado al tema del presupuesto. Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, en las diapositivas anteriores, es justamente eso, entender la importancia de tener visibilidad absoluta sobre el monto en el cual se está yendo nuestro dinero. Si no tenemos eso, la salud financiera nunca va a llegar. No hay persona que tenga salud financiera que no sepa en qué se está gastando su plata. Son conceptos totalmente incompatibles. No funciona de esa manera. Entonces, los invito a que cada uno tome conciencia de esos gastos hormigas que tiene, de los gastos fijos, de los gastos variables, ¿no es cierto? Los empiece a analizar, vea cuál es prescindible, cuál es imprescindible, y a partir de eso empecemos a tomar medidas que puedan ayudarnos a tener o empezar a tener control y orden. ¿De acuerdo? Y antes de pasar al segundo superpoder, ¿no?, como yo lo llamo, de la salud financiera, que es el tema del ahorro y la inversión, voy a contestar, a ver, el tiempo nos está un poco ganando, pero voy a tratar de contestar una pregunta que dice, oye, ¿qué herramientas tiene Interbank para organizar mis finanzas? Una muy buena pregunta, de hecho, Interbank tiene unas que yo recomiendo, y que recomiendo porque las he usado y porque las uso, ¿no? Ustedes cuando entren a la aplicación de Interbank, hay tres cosas que yo utilizo mucho de la aplicación de Interbank y que me ayudan bastante para organizar mis finanzas. Primero, una de ellas es el denominado chanchito que tiene Interbank. ¿Qué cosa es el chanchito? Ahora vamos a hablar de la inversión y lo importante que es invertir, y de hecho el chanchito es una forma de ello. Pero me adelanto un poco porque es una herramienta que está en la aplicación. El chanchito lo que hace básicamente es que cuando ustedes reciben dinero en su cuenta de ahorros, ustedes tienen su cuenta de ahorros, le llega la plata ahí, gastan toda la plata que tienen que gastar, y luego en la misma aplicación pasan su plata al chanchito. Es bien didáctico la forma en cómo se puede hacer, es bien intuitiva la aplicación para hacerlo. Y al ustedes pasar la plata al chanchito, ese dinero inmediatamente empieza a ganar intereses. El chanchito es súper útil, ¿cierto? Es tan sencillo como simplemente hacer así, ponerlo el monto, hacerle un swipe a la derecha y se pasa el dinero al chanchito y empezamos a ahorrar. Esa es una primera herramienta que tiene la aplicación de Interbank y que yo la recomiendo. Otra que es sumamente importante, sumamente potente y muy ligada a lo que acabamos de hablar, ahí en la parte donde dice mis finanzas, ahí en la aplicación de Interbank, que lo que hace es, según lo que yo he pagado con mi tarjeta de débito y crédito, y yo los invito a que se bancaricen todos de esa manera, utilicen su tarjeta de débito y de crédito, nos permite ir separando los conceptos en los que vamos gastando el dinero, ¿no? Ellos identifican el tipo de comercio en donde yo he comprado con mi tarjeta de crédito y te dicen, oye, en supermercados tú te vas gastando este mes
100 soles. Y en farmacias, 20 soles. Y de repente en pagar o hacer transferencias, 30 soles. Funciona más o menos de esa manera. Entonces, esta herramienta, fuera del presupuesto que ustedes puedan tener en un Excel, en su cuaderno, bien detallado, ya es, digamos, una herramienta que ustedes pueden utilizar para empezar a organizar sus finanzas y tener claridad sobre en qué están gastando su dinero. Y una tercera muy importante, dentro también de la aplicación de Interbank, es una que les da el score crediticio que ustedes presentan ante el sistema financiero peruano. Hay algo que en nuestro país no desarrollamos mucho y que no se habla mucho, y es el de desarrollar el historial crediticio, ¿ya? Eso en otros países es algo muy común, de hecho es como que, oye, ¿qué tal va tu desarrollo en tu historial crediticio? Se habla mucho, todo el tiempo, ¿no es cierto? Se asigna un puntaje y la gente está muy pendiente de desarrollar un historial crediticio que sea el mejor, porque entienden que el desarrollar un historial crediticio abre muchas oportunidades para seguir creciendo. Se los explico con un ejemplo. No, imagínense que ustedes quieren cumplir ese gran objetivo que tenemos todos en la vida, que es tener nuestra casa propia, ¿no? Entonces ustedes llegan, se casan, no sé, o de repente lo quieren hacer cuando estén solos todavía, y dicen, oye, ¿saben qué? Yo voy a comprar mi casa. Entonces, normalmente lo que hacemos las personas, comunes y corrientes, es que del monto total que cuesta nuestra casa, ponemos un porcentaje de cuota inicial y lo otro pedimos en financiamiento al banco. Entonces vamos bien felices, elegimos la casa, decimos, ya, quiero esa que cuesta 100.000 soles. Yo tengo mi cuota inicial, no sé, 10% o 20%, imagínense 10.000 soles. Y digo, porque es lo que la lógica me dice que tengo que hacer, voy al banco y le digo, ¿sabes qué banco? Necesito que me prestes el restante, 90.000 soles. Le tocas la puerta al banco y le dices, oye, aquí estoy, quiero que me prestes dinero. El banco te mira, ¿no es cierto? Sonriendo y te dice, ya, ¿qué tal está tu historial crediticio? Tú le dices, ¿historial crediticio? ¿Eso qué cosa es? ¿Cómo se come? ¿O dónde se vende? No, historial crediticio es ese expertise que tú has manejado con el sistema financiero, que has ido construyendo de a pocos, ¿no es cierto? Para que cuando vengas por un monto importante de crédito a solicitar, los bancos ya te conozcamos, por lo tanto confiemos en ti, por lo tanto te demos el préstamo, por lo tanto tú puedas cumplir el sueño que tienes de tu casa propia. ¿Qué pasa si yo nunca he tocado la puerta de una institución financiera y de frente voy a querer solicitar un préstamo grande? Lo más probable es que el banco te diga que tengas que desarrollar tu historial crediticio para que seas capaz de acceder a un financiamiento de este tipo. Entonces, en esta herramienta que les digo que tiene el Interbank, ¿cierto? Lo que van a hacer ustedes es ir revisando cómo se va comportando su performance ante el sistema financiero. Y desarrollar un historial crediticio es algo que lo podríamos hablar en extenso, pero no es más complicado que tú pedir una tarjeta de crédito con un monto pequeñito, utilizarla, pagarla ordenadamente todos los meses. Entonces, una herramienta que también tiene la aplicación de Interbank es justamente esa, ¿ok? Tiene la capacidad de decirles en tiempo real cómo los está viendo el sistema financiero para que ustedes, cuando quieran solicitar un financiamiento, lo puedan hacer sin ningún problema. Ok, cierro la pregunta ahí, más adelante voy a tratar de resolver otras. Y ahora vamos a hablar acerca del segundo superpoder que tiene que tener una persona con salud financiera, que es acerca de ahorrar, pero sobre todo acerca de invertir lo ahorrado. Y así como dije al principio de la presentación, no es solamente acerca de ahorrar, es acerca de ahorrar e invertir. ¿Por qué? Y lo repito, porque es muy importante. Una persona que ahorra y lo destina a gastar, yo les aseguro que está condenada, y la palabra suena fuerte, pero es la verdad, a tener siempre el mismo nivel de prosperidad. Siempre me voy a quedar acá en mi prosperidad, porque ahorro y me lo gasto. Ahorro y me compro un celular, ahorro y me compro unas zapatillas, ahorro y me compro algo. Ahora, hago un paréntesis pequeño acá. No los estoy invitando a que ahorren y nunca se compren eso que les gusta, ¿no? Seguramente todos hemos ahorrado para comprarnos un auto, ahorrado para comprarnos una camisa, y eso está bien, ¿de acuerdo? En la vida yo considero que hay que tener un equilibrio entre que ahorramos para cosas con significancia e inversión y que nos hagan crecer el patrimonio, y también ahorrar para gastar en esas cosas que son importantes para nosotros también. Pero lo que en ningún caso debería pasar es que yo nunca entienda esa necesidad de no solamente ahorrar para gastar, sino también de ahorrar para invertir. Y hay que mantener un equilibrio sano entre ambas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con ahorrar e invertir y por qué es importante? Ahora,
Y algo también muy relevante de mencionar, ¿no? Cuando hablamos de invertir, muchos empiezan a decir, no, acá dejo de escuchar, porque las inversiones y todo eso son temas relacionados a gurús de las finanzas, a gente que ha estudiado muchísimo, ¿no es cierto? Durante años ha leído 15 libros acerca de ello, y por lo tanto una persona común y corriente como nosotros no puede invertir. Y eso es totalmente falso, ¿de acuerdo? Uno puede invertir, por ejemplo, cuando ahorra para la cuota inicial de su departamento, uno está invirtiendo, porque está ahorrando para destinar eso a una inversión, porque ese departamento es para mí un activo. Es un activo que hace crecer mi patrimonio. Y por lo tanto, estoy ahorrando para la cuota inicial y de esa forma estoy invirtiendo. Habrá formas un poco más sofisticadas de hacerlo. Y no tanto tampoco, ¿no? Cuando yo ahorro y pongo mi plata en un depósito a plazo fijo, que me puede dar una caja, que me puede dar un banco y demás, lo que estoy haciendo es hacer crecer mi dinero. Tengo que hacer crecer mi dinero. Un depósito a plazo es una forma de hacerlo. Un fondo mutuo, por ejemplo, que vi que ahí me habían puesto una pregunta de ello, es otra forma de hacerlo. Un fondo mutuo, ¿no? Digamos, hablándolo muy de manera resumida, es básicamente decirle a una organización, a una institución, ¿no? Como Interfondos, por ejemplo, que administren tus fondos. Ellos son personas especializadas, cuentan con un equipo de profesionales y inversionistas que se dedican a eso, ¿no es cierto? Ellos son los capos haciendo eso y por lo tanto tú deberías tener la tranquilidad de que confías en ellos porque son gente que sabe invertir el dinero. O sea, lo han hecho eso toda su vida, lo han hecho durante años y por lo tanto saben cómo hacerlo. En ese sentido, ir y yo pedir un fondo mutuo a través del banco no es algo que yo tenga que tener un conocimiento o un máster en finanzas para poder hacerlo. Es algo de que cualquiera que esté escuchando esta presentación lo puede hacer. Entonces, de eso se trata Invertir. Ahora, vamos a hablar de los 3 pasos que yo tengo que seguir para lograr ahorrar y conseguir algo. El primero es definir mis metas de ahorro, ¿no? Y estas pueden ser diversas. De repente yo quiero ahorrar porque quiero comprarme un nuevo auto, porque quiero comprarme un departamento, porque quiero inscribirme en un nuevo curso, porque quiero ir a la universidad, porque quiero pagarme una maestría. Yo al tener tantas metas y no tener un sueldo que es ilimitado, lo que debería hacer es priorizar, ¿no? Oye, ¿cuáles de estas 5 metas que yo tengo es la más importante para mí y va a generar un impacto mayor en mi vida y en mi patrimonio y en mi prosperidad? Y voy primero por eso, por la que tenga un mayor impacto en mi futuro, ¿no? De repente dejo el PlayStation 5 como meta para el final. Y primero pongo la meta de inscribirme en un curso que me vaya a servir para potenciar, ¿no?, las capacidades del emprendimiento que acabo de poner actualmente. Y finalmente, cuando ya definí cuál es la meta sobre la cual yo quiero apuntar primero, pues voy a crear un plan para ver cómo lo logro. Y ahora vamos a ver cómo. ¿Cómo debe ser una meta? ¿No? Acá dicen 5 cosas. Y más adelante en la siguiente diapositiva se los voy a explicar con un ejemplo. Esta meta tiene que ser específica, clarísima, tiene que ser relevante, tiene que ser importante para mí, tiene que ser medible, cuantificable, ¿cierto? Tiene que ser alcanzable, ¿no? Si gano 1.000 soles mensuales no puedo pretender ahorrar 50.000 en los siguientes 6 meses porque la matemática no va a dar. Y tiene que también finalmente tener un tiempo determinado. Y ahora lo vamos a ver y entender muchísimo más con un ejemplo. Pero debería tener estas características sus metas. Específica, relevante, medible, alcanzable y darse en un tiempo determinado. Entonces les voy a mostrar ahora una meta que tiene las características que acabamos de ver. Y aparte es una meta que a mí me gusta porque justamente cumple ese propósito que yo estoy resaltando y resaltando de lo importante que es no solamente ahorrar, sino también invertir y cómo eso tiene un impacto en nuestra prosperidad. Entonces, dice acá, quiero inscribirme en un curso de marketing digital que me ayudará a mejorar las ventas de mi emprendimiento. El programa cuesta 2.500 soles y quiero empezarlo en junio del 2021. Entonces, yo soy un emprendedor, ¿no? Es un negocio, lo he empezado durante la pandemia, me viene yendo relativamente bien, y me voy a trazar una meta que tiene eso, ¿no? Que es relevante, que es específica, que tiene un tiempo determinado, y que además lo que hace es destinar lo que yo voy guardando a invertirlo. En este caso, yo estoy invirtiendo en educarme. Yo al educarme, y siendo yo el gestor principal de mi emprendimiento, lo que voy a hacer es contar con herramientas nuevas que me permitan justamente ese pequeño negocio que yo tengo, volverlo cada vez más grande, más grande y más grande. Porque cuando yo invierto en mí y me educo, lo que hago es abrir y desbloquear nuevas posibilidades y oportunidades, ¿no? Entonces ahora que yo sepa más de marketing digital, voy a tener un alcance mayor
a nuevos clientes. Y esos clientes me van a recomendar a nuevos clientes. Y eso va a exponenciar los resultados de mi negocio y por lo tanto yo cada vez voy a ser más próspero. Meta clara, ahorro claro, inversión sobre ese ahorro, prosperidad. Así funciona. ¿De acuerdo? Ok, entonces, con esta diapositiva estoy terminando de cerrar un poco el segundo superpoder que una persona con salud financiera tiene y debe tener, que es desarrollar esa disciplina para ahorrar, entender la importancia de ahorrar y además tener el equilibrio suficiente para, con ese monto que yo he ahorrado, poder invertir para así cada vez ser más próspero. ¿De acuerdo? Entonces, voy contestando unas preguntas porque ya estamos llegando al final de la presentación y estamos un poquitín con el tiempo. Entonces, me preguntan acá, fondos mutuos, depósitos a plazos y otros instrumentos de inversión. Ajá, eso es un tema que ya habíamos tocado de manera un poco escueta hace unos minutos acerca de qué cosa debería hacer o cómo yo puedo invertir. ¿De acuerdo? Y si bien esta webinar no tiene la idea de ser una recomendación de inversión, les doy unos conceptos que pueden ser claves para todos, ¿no es cierto? Primero, y como yo he resaltado en algún momento, la educación es muy importante porque me permite saber o tener más oportunidades para tomar decisiones. Y eso no se escapa de la lógica de las inversiones. En la medida que yo esté mejor educado para invertir, voy a poder tomar mejores decisiones. Y yo obviamente tengo que ser cauteloso en cómo invierto mi plata. Habiendo dicho eso, en el mercado hay muchas opciones que no requieren de gran conocimiento para que yo pueda empezar a ahorrar y a invertir también. Como me preguntan acá, los fondos mutuos y los depósitos y depósitos a plazos, ¿no? Son dos instrumentos por excelencia que las personas que no contamos con un gran conocimiento de inversiones podemos hacer uso para hacer crecer nuestro dinero. Básicamente lo que yo les sugeriría es que si, por ejemplo, van a invertir en fondos mutuos, investiguen un poco, ¿no es cierto?, esa compañía en la que ustedes van a confiar para administrar sus fondos, qué rentabilidades ha tenido de manera histórica. ¿No? Van y dicen, a ver, fondos mutuos, Pepito, ¿tú cómo has comportado, ¿no es cierto?, cómo te has comportado en tus inversiones? ¿Cuáles han sido tus resultados? Si tú me dices que, por ejemplo, durante el 2020, el fondo mixto o balanceado que tienes ha rendido 7% en un perfil conservador, yo diría, oye, qué bacán. En una situación de tanta inestabilidad como la que presentó la economía en general en el año 2020, tú fuiste capaz de ser tan capo que eso no te afectó e igual generaste rentabilidad. Les aconsejaría que hagan eso. O sea, en la institución que vayan a invertir en los fondos mutuos, céntrense en el hecho de cuál ha sido el performance histórico que han tenido y confíen en la institución que ha tenido un buen performance históricamente. Entonces, el caso práctico tiene que ver con Ana, ¿no? Ana tiene 25 años, ella trabaja para una empresa y durante la pandemia ha empezado su primer emprendimiento, ¿no? Tiene su negocio de buzos. Entonces, en los últimos 3 meses ha ganado en su emprendimiento, mensuales en promedio, y ella ha decidido asignarse 20% del sueldo como ingreso variable que va a tener ella. Entonces, a pesar de que, o digamos, además de esto, Ana lo que está haciendo es asumir un compromiso también en su casa de aportar mensualmente unos 500 soles, ¿no es cierto?, para la economía familiar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el presupuesto entonces de ella? ¿No? Ella tiene un sueldo, que es su ingreso fijo, lo que habíamos visto, de 2.500 soles. Es su ingreso fijo. Además, producto de su emprendimiento, ella tiene un ingreso variable. El emprendimiento le genera mínimamente todos los meses 200 soles. Esos son sus ingresos variables. La composición o la suma de ambos, entre ingresos fijos y variables, le da un total a Ana, de manera mensual, de 2.700 soles. ¿No? Acá cada uno vaya pensando de manera personal, en su propia realidad, cuántos son los ingresos que van a producir. Finalmente, tenemos ahora los egresos, ¿no? Que habíamos dicho que eran fijos y variables. Entonces, Ana lo que tiene en su presupuesto es que todos los meses, de todas maneras, tiene que destinar 300 soles al pago de servicios, tiene que destinar 500 soles al transporte que ella requiere, y también lo que les había comentado anteriormente, ella se compromete con pagar 500 soles todos los meses para los gastos de la casa. Entonces, en ese total tenemos 1.300 soles. Ahora, luego de los egresos fijos están también los variables. Ella dice, oye, ¿sabes que yo todos los meses, en entretenimiento, si bien no sé exactamente en qué me voy a entretener todos los meses, o en este mes en específico, no voy a pasarme de un monto que ya destiné a este concepto, que es 400 soles. Lo mismo en ropa y otros. O sea, si bien ella no sabe exactamente en qué se va a comprar, o sea, si se va a comprar un polo, un par de medias cada mes,
Lo que sí tiene claro es el monto sobre el cual no se va a sobrepasar, que en este caso van a ser 200 soles. Entonces, entre entretenimiento y ropa y otros, el total serán 600 soles. Ahora, cuando ella tiene el total de sus egresos fijos y el total de sus egresos variables, puede ser que tenga ya, o puede ciertamente tener, el monto total de los egresos. En este caso será 1.900 soles. Ahora, en un mes, ¿no es cierto? Y de ahí tiene egresos y ingresos. Y, por lo tanto, también tienen esa diferencia un saldo en el mes 1. Ahora, ese excedente que vemos ahí, los 800 soles, son el monto, o es el monto que ella podrá destinar para estos conceptos que habíamos hablado anteriormente, de fondo de emergencia o también de su ahorro para su meta priorizada. Entonces, en un mes el presupuesto de Ana, y acá ustedes se van a poder valer de ese Excel que eventualmente van a recibir, cómo se vería, ¿no? En un mes, todos los ingresos, todos los egresos, y finalmente cómo se da el saldo que ella tiene de manera mensual. Hacemos lo mismo para el mes 2, ¿cierto? Y podemos también esto extenderlo para el mes 6. Entonces, en este gráfico de acá, cuando extendemos esto para los 6 meses, lo que podemos hacer es ver cómo a lo largo de diferentes periodos pueden haber, ya sea ingresos o egresos, que puedan ser particulares a cada momento del año. Esto es algo que naturalmente va a suceder, ¿no? No todos los meses nos ingresa lo mismo, a veces cae la utilidad, cae la gratificación, cae una venta por una campaña navideña, el Día de la Madre y demás. Entonces, debemos tener en cuenta todos esos factores al momento de que podamos establecer un presupuesto. Ahora, en las líneas del fondo, ¿cierto? Hacia el final de este cuadro, ven que hay dos conceptos sumamente importantes que habíamos tocado, que son el fondo de emergencia y el ahorro también de la meta priorizada. En caso del fondo de emergencia, lo que ella está destinándole es 300 soles, ¿no es cierto? De los 800 que le queda de saldo, ella le destina 300 soles al fondo de emergencia para tener ese colchoncito ante cualquier eventualidad que en este momento, no se sabe, podría pasar. Y por otro lado, ella tiene la idea de estudiar, ¿no es cierto? Entonces, para ello, tiene una meta priorizada y va a ahorrar todos los meses el monto que aparece ahí, ¿no es cierto? Para que pueda cumplir con algún propósito que tenga ella de ahorro y esperemos que también de inversión posteriormente. Entonces, es así como se ve un ejercicio ya práctico de cómo cada uno de nosotros podría elaborar un presupuesto. Acá yo los invito a que lo que hagan tenga que ver con la situación particular de cada uno de nosotros. Cada uno tendrá un monto de ingresos fijos, de ingresos variables, y más aún, cada uno tendrá diferentes cosas en las que se gasta su plata. Esperemos que sean todas controladas, que estemos clarísimos en qué hacemos nuestra plata, y en el caso de los egresos variables, podamos destinar siempre un monto fijo a esto que si bien no sabemos exactamente cómo se va a dar, sí sabemos exactamente cuánto vamos a gastar en eso. ¿De acuerdo? Entonces, esa ha sido un poco la aplicación práctica de cómo preparar un presupuesto. Ahora, continuamos. Ya para cerrar un poco, vamos al tema de las conclusiones finales, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué cosa es importante? ¿Qué cosa quiero que se lleven? Aquí están las reflexiones finales. ¿No? Dice primero, hoy es muy importante tener identificados nuestros ingresos y gastos para llevar un control de ellos. Señores, esto es imprescindible. No hay persona que haya logrado prosperidad, ¿no es cierto?, que haya logrado aumentar sus patrimonios y sus activos, que no haya tenido un control absoluto, ¿no es cierto?, y una disciplina sobre en qué está gastando su dinero. Acuérdense de esos señores que les mostré al inicio de la presentación. Habían hecho mucho dinero los tres, pero llegaron a estar en la quiebra porque no tuvieron orden. Si no tenemos orden y disciplina para manejar nuestro dinero, pues nunca vamos a lograr la salud financiera. Los invito a que todos, ¿no es cierto?, empiecen a darse cuenta en sus gastos hormigas, en sus gastos que hacen mensualmente, en cuáles puedo prescindirme, en cuál puedo ajustar un poquito más. Segunda recomendación, dice, debemos separar aquellos gastos indispensables del mes versus los que podemos prescindir o ajustar. Justamente lo que les acaba de comentar, ¿no es cierto? Tengamos claridad y control y prioricemos. En esto no puedo, ¿no es cierto?, o no debería gastar. Mis gastos hormigas, ¿cómo los elimino? Y cómo eso va a tener un gran impacto hacia su futuro. Luego también, importante determinar si tenemos un excedente para empezar a ahorrar. Y no solamente ahorrar, sino también a invertir. Reitero, el que ahorra para gastar y no para invertir está siempre condenado al mismo nivel de prosperidad. Y finalmente, asignar un monto mensual, ¿no es cierto?, a mi fondo de emergencia y también ahorro en mi meta priorizada. Una vez que ustedes ya han hecho ese presupuesto, ingresos, egresos, ven su saldo, destinen un monto que ustedes puedan y sea alcanzable para su fondo de emergencia y también para su meta priorizada. Entonces, esas son un poco las recomendaciones que yo los invitaría a que sigan
el día de hoy, ¿no es cierto? Y en el futuro, en esa meta que tiene el 2021, para nada, para que puedan lograr la tan ansiada salud financiera. Entonces, nada, el tiempo ya se ha cumplido, de hecho me he pasado unos minutos. No me queda nada más que agradecerles mucho el hecho de que me hayan acompañado en esta hora un poco más que hemos tenido ahora. Nuevamente, los invito a que se ordenen, a que este año 2021 puedan lograr esa tan ansiada salud financiera. Estoy seguro que las herramientas que hemos compartido el día de hoy les van a servir para eso. Así que nada, agradecerles nuevamente la atención. Les deseo un gran 2021 y un 2021 que tenga muchísima salud financiera. ¿De acuerdo? Que estén muy bien. Gracias. Ya nos vemos.